organizador por haberme invitado a este sexto congreso de la COCECATI y cuarto de la de MECU. Es para mí un placer compartir este evento científico con todos ustedes y una oportunidad de poder volver a estar compartiendo algo científico. La presentación previa que ha hecho el doctor Gabriel Heras, pues la que voy a hacer da continuidad porque forma parte de una de las líneas de trabajo del proyecto UCI. Voy a hablar de la adecuación de los cuidados al final de la vida. Tengo que decir que mi conflicto de interés es que, como todos ustedes, pues un día moriré y es posible que lo haga en una unidad de cuidados intensivos y me gustaría que se aplicara una adecuación al final de la vida correcta. La verdad es que los cuidados paliativos entran dentro de nuestra vida de diferentes maneras y los escenarios a los que puede acceder una persona a las unidades de cuidados intensivos puede llevarlo a hacerlo de una forma abrupta, como por ejemplo en pacientes jóvenes que han sufrido un accidente, y otros a través de enfermedades más crónicas y que tienen deterioros progresivos. Pero en cualquier caso, de una manera u otra, los cuidados paliativos, como vemos en esta figura, tendrían que acompañar siempre a aquellos pacientes graves, tanto a los que van a sobrevivir a la enfermedad como a los que van a fallecer. Un concepto importante en relación a la adecuación de los cuidados al final de la vida sería la limitación de tratamiento de soporte vital, como la definición que sería cualquier tipo de tratamiento que se considere que prolongue la vida en situación de futilidad y ello lo que obligue es a cambiar los objetivos terapéuticos y orientarlo hacia un manejo de confort y bienestar del paciente. Y por ello, en todo este tema es importante también diferenciar entre el concepto de limitación de tratamiento de soporte vital que habitualmente hacen los profesionales frente al rechazo de tratamiento de negación de consentimiento que viene dada por la negativa del paciente a querer un tratamiento, el concepto de futilidad terapéutica, como veremos luego, la adecuación de los cuidados al final de la vida, la sedación terminal o paliativa, y conceptos relacionados con la eutanasia y suicidio que en algunos países, como por ejemplo en el nuestro, recientemente ya han sido legalizados. Una de las consideraciones, la primera consideración que quería hacer, es la importancia de tomar decisiones basadas en la certidumbre. Muchas veces es difícil establecer realmente qué probabilidades tiene de sobrevivir un paciente en estado crítico, y también el concepto de medicina basada en la evidencia que tenemos que aplicar a los cuidados al final de la vida. Existen pocas cosas o pocas situaciones clínicas en las que podamos hablar claramente de futilidad terapéutica. Un ejemplo claro, el gold standard sería el paciente en situación de muerte encefálica, en el que sería una futilidad mantener el tratamiento de ventilación mecánica, pero no hay tantos casos tan claros, sino que muchas veces nos movemos en un ambiente de incertidumbre en el que tenemos que tomar decisiones en base de diferentes situaciones clínicas, como puede ser, por ejemplo, el pronóstico de un paciente en situación de encefalopatía posanóxica. En estos pacientes se requiere un abordaje multimodal para poder predecir, y siempre con un margen de incertidumbre, cuál es su pronóstico desde el punto de vista de supervivencia o secuelas derivadas de esta situación clínica. Por ello se hace muy importante, y esto es un estudio publicado ya hace bastantes años por nuestro equipo de trabajo, en el que se intentan buscar herramientas que puedan predecir de una forma fiable las posibilidades de supervivencia de un paciente crítico en determinadas circunstancias. Y en este estudio pudimos ver cómo los pacientes que estaban en situación de fallo multiorgánico, que eran mayores de 60 años, con un SOFA superior a 9, mantenido durante al menos 5 días, las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Necesitamos este tipo de herramientas que nos permitan tomar decisiones más en base a la evidencia científica, porque además sabemos que los pacientes con enfermedad terminal no
oncológica, es más difícil identificar la trayectoria del final de la vida, es mucho más complejo y muchas veces presentan insuficiencias orgánicas de las que se recuperan y progresivamente se van deteriorando sin saber si realmente estamos ya en el momento final. Y por ello también la importancia de disponer de criterios específicos que nos permitan establecer cuándo realmente un paciente puede estar llegando al final de su vida por disfunción de alguno de los órganos, y esto es un ejemplo publicado en la literatura en relación a diferentes enfermedades crónicas como puede ser la enfermedad pulmonar crónica. Otro de los conceptos que quería traer aquí es la importancia de que tanto el tema de adecuación de los cuidados al final de la vida como la limitación de tratamiento de soporte vital se tome de forma precoz antes de que sea demasiado tarde, y ello quiere decir que hemos de hacer una búsqueda proactiva de la situación en la que se encuentran los pacientes, hacerlo de forma sistemática ante cualquier paciente ingresado dentro de nuestras unidades, y ello puede ser útil incluso cuando los equipos de emergencias rápidas o los equipos de respuesta rápida que valoran pacientes en planta de hospitalización pueden ayudar a establecer estas limitaciones o estos pacientes en situación terminal en los que se iniciarán cuidados paliativos y no se aumentarán medidas agresivas o el concepto propio del código muerte. Es importante evaluar las necesidades de cuidados paliativos tan pronto como sea posible para permitir sobre todo las intervenciones centradas en anticipar o minimizar el sufrimiento innecesario. El objetivo en esta fase es evitar que el paciente tenga disconfort, y sabemos que todavía son muchos los pacientes que fallecen con estos síntomas. La prevalencia de síntomas que causan estrés en pacientes en situación de riesgo puede llegar a ser hasta del 75%, y también este estrés es frecuente en las familias de estos pacientes. Por esto, la importancia de este gráfico en el que se muestra y se representa de una forma muy clara cómo hay que compaginar el cuidado curativo junto con el cuidado paliativo e ir adaptándolo a la circunstancia específica de cada paciente, que incluso puede ser dinámica en función de cada momento. Lo importante es no tener que tomar estas decisiones de forma urgente o emergente, sino hacerlo con la suficiente anticipación que nos permita evaluar las voluntades de esos pacientes y sus características específicas. Y para ello existen sistemas objetivos que a través de cuestionarios nos pueden permitir identificar aquellos pacientes que pueden estar en riesgo de estar al final de la vida, como esta escala, la escala NECPAL, que va haciendo diferentes preguntas en diferentes contextos y pueden ayudar a identificar a estos pacientes en diferentes enfermedades. También hay estudios que muestran cuáles son los sistemas de activación ante una situación paliativa, y en este estudio podemos ver cómo la solicitud por parte del paciente sería el más específico por parte de la familia, y otros como el que consideremos que el paciente tiene una supervivencia inferior a 6 meses o pacientes que han sufrido una parada cardíaca, como en este caso el consenso entre los profesionales sería mucho más bajo. El cuarto punto que quería presentarles es la importancia de conocer las preferencias y los valores del paciente, y dado que en muchas ocasiones nuestros pacientes están en una situación de incompetencia por su situación grave o por la sedación, la importancia que tienen en estas circunstancias los documentos de voluntades anticipadas para poder explorar estos valores y que podamos adaptar la toma de decisiones a las preferencias de los pacientes, o utilizar a los representantes, en este caso muchas veces la familia, para estas decisiones. Y también la necesidad de planificar de forma anticipada estos cuidados paliativos para poder ofrecer los mejores cuidados a todos los pacientes y también a sus familias. En todos estos casos es importante el consenso de los profesionales. No podemos olvidar que trabajamos en equipo, y en equipo tienen que tomarse estas decisiones, y ello puede llevar en ocasiones, cuando no existe el consenso, a un tratamiento condicional en espera de ver si existe una respuesta posible a las medidas terapéuticas.
Es también necesario tener en cuenta y manejar de forma adecuada los conflictos, porque estas situaciones pueden llevar a los profesionales a desarrollar distrés moral, entendido como el sufrimiento que afecta a la integridad moral de los pacientes, los cuidados percibidos como inapropiados o la fatiga por compasión. Y existen estudios que nos muestran cómo estos síntomas pueden llevar a desgaste profesional. Hemos visto además que en la pandemia, en situaciones en las que los conflictos al final de la vida han sido importantes, puede ser uno de los factores que aumenten el riesgo de desgaste en los profesionales sanitarios. La importancia del trabajo interprofesional para una práctica colaborativa y en la que la participación de todos los profesionales para tomar estas decisiones es imprescindible. También es importante el informar al paciente y a la familia de esta situación y de la toma de decisiones, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos transmitirle esa responsabilidad. Es una decisión basada en la situación clínica y tomada por el equipo asistencial de forma consensuada, pero tanto los pacientes como las familias deben conocer cuál es la situación en la que se encuentran y esa información debe de ofrecerse como se hace en situaciones de información en malas noticias. También la dificultad que puede tener un profesional a la hora de responder a un paciente que le pregunta de forma directa si está en riesgo de poder fallecer, y existen herramientas y guías que pueden ayudar a los profesionales a este difícil trabajo de forma compasiva poder decirle a un paciente que realmente puede estar en los últimos días de su vida. La importancia de la comunicación, la resolución de conflictos y también la importancia que tiene para poder llevar a cabo una toma de decisiones consensuada en la que el paciente y su familia pueda participar en la toma de decisiones de una forma informada, de una forma adecuada. La consideración de que la limitación de tratamiento de soporte vital y las medidas paliativas pueden hacerse de forma escalonada, y no quiere decir que el que se haya limitado parte del tratamiento tenga que suponer la limitación de otras medidas terapéuticas, y que esto no pueda ser dinámico y variable a lo largo del tiempo. Es necesario adecuar los cuidados en estas circunstancias de cuidados paliativos y sabemos que constituyen un componente central de la atención integral en los pacientes más graves, independientemente del tipo de paciente, de su edad, de su diagnóstico, su pronóstico. Y existen dominios establecidos, marcos conceptuales, los cuidados paliativos, que incluyen aspectos relacionados con el alivio de los síntomas, la comunicación efectiva sobre los objetivos de atención, la toma de decisiones centrada en el paciente, el apoyo a los cuidadores y la continuidad asistencial, y indicadores específicos en los que existen recomendaciones establecidas para poder ofrecer los mejores cuidados en cada uno de estos aspectos, tanto a nivel físico como social, espiritual y en el resto de los dominios. La importancia, ya se ha comentado anteriormente, de los horarios flexibles y de la presencia de los familiares y allegados en las unidades de cuidados intensivos en estos momentos, que pueden ser los últimos para un paciente, y la importancia también de retirar las barreras innecesarias como guantes, batas y mascarillas, excepto en casos muy concretos, porque mejora y es evidente el contacto del paciente con su familia, así como el permitir las visitas tanto de los pequeños como incluso, como también ya se ha comentado antes, de mascotas, o todo aquello que pueda reducir el disconfort o el sufrimiento emocional de esa persona. Tratar todos los síntomas, tanto físicos como psicológicos y emocionales, porque vemos cómo son todavía muchos los síntomas físicos que sufren o que tienen los pacientes, físicos y emocionales, en los momentos al final de la vida, y la importancia de tratarlos. No hemos de olvidar nunca en este contexto el impacto que tiene esta situación, especialmente aquellos pacientes que van a fallecer en las familias, y que las familias pueden sufrir también un síndrome post-UCI que va a reducir su calidad de vida, y que aquellas actuaciones que tengamos con esta familia durante el ingreso del paciente puede mitigar
o reducir ese impacto negativo sobre estos familiares y por ello también facilitar la comunicación en cualquier circunstancia. En el estudio publicado en el año 2018 Ethicus, aproximadamente un 32% de las familias no participaron en la toma de decisiones y un 28% no estuvieron disponibles en los últimos momentos. El uso de sistemas de comunicación aumentativo y alternativo también puede facilitar en los pacientes más graves con dificultades del lenguaje la comunicación con sus familias. Y aunque sabemos que las unidades de cuidados intensivos no son los mejores espacios físicos para fallecer, en muchas ocasiones es la única posibilidad que tienen los pacientes y hemos de contemplar el hecho de que sean al final unos espacios en los que tengamos que adecuarlos incluso desde el punto de vista arquitectónico para que se produzcan estos eventos y la consideración de tener en cuenta, como ya comentaba, medicina centrada en la persona, no solo en el paciente, sino también en la familia y en los profesionales. Existen estudios que analizan cómo debe ser este modelo de cuidados paliativos, si debe existir un equipo especializado para ofrecer estos cuidados paliativos o es importante hacerlo de forma conjunta con los propios profesionales de la medicina intensiva y la realidad es que lo que parece imprescindible es que los profesionales estemos formados en unos conceptos mínimos de medicina paliativa porque tenemos muchas posibilidades de tener que poner en la mesa esas competencias con nuestros pacientes. También artículos que ponen en manifiesto cómo ha ido cambiando la perspectiva de los cuidados paliativos a lo largo del tiempo y qué se espera de ellos dentro de unos años en el futuro en el que nos vamos a enfocar más en la supervivencia de los supervivientes, de los pacientes ingresados en las unidades en las que tiene que haber una continuidad de los cuidados, integrando incluso a la medicina primaria en la que vamos a tener más en cuenta los aspectos cognitivos y emocionales junto con los físicos, que el trabajo básicamente va a tener que ser interprofesional y colaborativo en el que la toma de decisiones requiere un intercambio de información entre los profesionales, el paciente y la familia y en el que vamos a seguir trabajando en la incertidumbre y para ello vamos a poder utilizar también algunos modelos predictivos que pueden ser de utilidad. Otro de los conceptos es no olvidar plantear, en los casos que sea posible, la donación de órganos y tejidos en los pacientes que están en situación de cuidados al final de la vida, porque no solo sabemos que es un recurso necesario para muchos pacientes en las que su única oportunidad es para sobrevivir, es tener un órgano, disponer de un órgano, sino porque puede ser una manera de cumplir los deseos y las expectativas de un paciente que va a fallecer y por ello es imprescindible ofrecer esta opción como parte integral de los cuidados al final de la vida y finalmente la importancia de que los profesionales dispongan de una formación adecuada y que en nuestras unidades de cuidados intensivos se evalúen los resultados sobre esta parte del proceso. Conocemos cuántos pacientes hacen infección respiratoria o cuántos pacientes reciben determinados tratamientos dentro de las guías de práctica clínica, pero poco conocemos de cómo fallecen los pacientes en nuestras unidades y existen indicadores que permiten evaluar el proceso en estos momentos al final de la vida. La importancia de la educación y la formación como una de las piedras angulares en la mejora de los cuidados y la importancia y necesidad de medir la calidad de los cuidados paliativos, que es uno de los indicadores, una de las dimensiones de la calidad. Y existen herramientas también específicas y cuestionarios que van orientados precisamente a evaluar la calidad de los cuidados ofrecidos a los pacientes en UCI al final de la vida. La calidad de los cuidados paliativos en la UCI puede mejorar los resultados, especialmente aquellos centrados en la persona. Ya se ha mostrado el proyecto UCI como una de sus áreas de trabajo, en este caso la línea 8, iría especialmente dirigida a los cuidados al final de la vida y cómo todas las otras líneas van a poder impactar de alguna manera porque están interrelacionadas en los resultados de la línea final de los cuidados al final de la vida.
El estudio, la editorial publicada también recientemente por los doctores Wesley, Eliazuley y Charles Sprung nos muestran o nos dan también claves en el manejo de los cuidados al final de la vida, como no proporcionar tratamientos inadecuados en estos pacientes, evitar en cualquier caso cualquier tipo de sufrimiento, no hacer nunca políticas de visitas restrictivas, no transferir responsabilidades de forma individual, sino trabajar en equipo, no preguntar al paciente ¿quieres que lo hagamos todo?, sino asegurarle que vamos a hacer todo para aliviar su sufrimiento, no establecer acciones de limitación sin consenso con el equipo ni la participación del paciente o la familia, no especificar tiempo de vida restante porque estamos en situación de incertidumbre y no acortar tampoco de forma intencionada la vida de un paciente. Hemos visto durante la pandemia como muchas de estas circunstancias se han visto alteradas, como los pacientes se han visto separados de sus familias y esto ha sido una de las caras más cruel de la pandemia y como los profesionales han tenido que dar soporte a los pacientes al final de la vida y como todo ello ha impactado, como en este estudio, la presencia o no de la familia en la satisfacción de los familiares. Y también como última consideración, los cambios que se han producido en relación a los cuidados al final de la vida, publicados recientemente en el estudio Éticos, en el que podemos ver cómo un porcentaje importante de pacientes van a tener limitación de tratamiento de soporte vital y cómo existe todavía un amplio margen de mejora en muchas de las áreas en las que se aborda este manuscrito, como puede ser la presencia de protocolos, que las unidades de cuidados intensivos dispongan de protocolos de actuación, guías de práctica clínica para ofrecer los mejores cuidados en estos pacientes al final de su vida. Como conclusiones, la importancia de integrar la medicina paliativa en la medicina intensiva, hacerlo de forma preventiva, interdisciplinar, incluyendo al paciente y a la familia, basada en la evidencia, con formación de los profesionales y evaluando la calidad del proceso. Muchísimas gracias por su atención.